Continuamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Enfoque matinal desde CDN para ustedes. Es el Día Nacional de la Juventud, entonces el doctor ha traído, bueno, el tema el más oportuno. Vamos a hablar de la juventud. Vamos a hablar de la juventud y, ¿cómo se llama esta sección? Salud mental. Pues hablemos de la salud mental de los jóvenes. ¿Cómo vamos? Mi respeto, señor. Muy bien. Estamos bien. Escogimos este tema por este día, pero tiene que ver con la salud mental de los jóvenes de la República Dominicana. ¿Cómo están, en el caso dominicano, los jóvenes dominicanos? ¿Cómo lo evalúa un especialista como José Miguel? Mira, mi entrenamiento en San José, Costa Rica, es en entrenamiento en adolescentes, salud integral de los y las adolescentes. Y por un año y algo, trabajé en Costa Rica, todo lo que tenía que ver con políticas públicas y salud mental en adolescentes. Los primeros proyectos de resiliencia social se trabajaron ahí y lo aprendí ahí. Entonces, si hoy en día la franja de adolescentes ocupan el 22-23% de la población, este es un país eminentemente joven. Fíjate que los jóvenes y las mujeres, es decir, en edad productiva, por debajo de los 25, 35 años, es que van a decidir las elecciones en República Dominicana. Exacto. Entonces estamos hablando de una población eminentemente joven. ¿Por qué es importante hoy hablar de esto? Porque yo pienso que los desafíos que tienen los jóvenes tendrían como 5, 6 o 7 desafíos. El primer desafío de los jóvenes es aprender a conocerse a sí mismos. Y hoy, con esta vida mediática del ciberespacio, de las redes, del entretenimiento, del inmediatismo, la gente no está focalizada en conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo, que era un planteamiento de Sócrates del siglo pasado, era como decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? Entonces el joven tiene que identificar muy bien, construir una identidad en esta posmodernidad que está en crisis, donde ese inmediatismo, el relativismo ético, el neofilismo social, que es consumir todo lo nuevo sin tener una razón de por qué, esa crisis de identidad generalizada que Batman la planteó muy bien, desde Occidente a Oriente, como un joven, desde Neiva Baní a Anagua, como un joven va a tener la capacidad, en medio de esta turbulencia social, decir, yo quiero esto. Este es mi norte, esta es mi carrera, este es mi proyecto de vida, estos son mis valores, estos son mis propósitos. Que hay un libro fundamental para entender todo esto, un psiquiatra español, Rojas Marcos, que fue todo un bestseller porque trajo todo esto que acabas de plantear, que se llama El Hombre Light. O sea, están dadas todas las condiciones para ir creando ese ciudadano light a partir de jóvenes light, pero tiene que ver con unos valores que van incluso más allá de la familia, que es demasiado. La pregunta es la que casi siempre hacemos aquí, ante este desafío: ¿qué puede hacer un padre? Yo quiero que mi hijo tenga una identidad, que tenga autoestima sana, que es algo fundamental, la gente quererse sencillamente por ser un ser humano, no por lo que tengo, ni siquiera por lo que sé, sino porque yo soy un ser humano. Eso es más fácil decirlo que creerlo. Como padre, ¿qué yo puedo hacer para a mis hijos fomentarle, ayudarle a esa confianza, eso, el término que me lo enseñaste, de resiliencia social? Hace bueno, 12 una años. Pregunta interesante. Por favor. La familia, si quiere construir jóvenes con fortaleza emocional, tiene que empezar primero desde pequeño a incentivarlo y motivarlo a que le gusten los deportes. Mira, está estudiado que el deporte en los niños y en los adolescentes es lo que crece con más equidad y con más fortaleza emocional. Porque todo el que practicó deporte sabe que es una actividad que tú tienes que socializar, que tú tienes que compartir en grupos, donde tú te frustras cuando pierdes, donde tú disfrutas y gozas cuando ganas,
Y no dejes el bullying. Donde tú tienes que tolerar, donde tú aprendes a reconocer la autoridad y la disciplina del que te está dirigiendo, y donde tú aprendes a desarrollar lo que le llaman sentido de colectividad, porque tienes que compartir desde pan, el agua, el dinerito que lleva, la merienda. Tú confluyes muchas cosas cuando haces deporte, y el deporte fortalece la autoestima, fortalece la solidaridad del altruismo, el deporte te ayuda a perder y a ganar, el deporte te da las herramientas de la salud física, emocional, psicológica, espiritual. Es decir, el deporte es lo que te saca a la calle. Fíjate que hoy de consecuencias. El deporte. 3 lanzamientos, tú te ponchaste. Tú puedes ser el hijo de Danilo Medina, sobrino de Brachel del CONEP. 3 tries. Te ponchaste. Y nadie discute eso. Te ponchaste. Eso con la diferencia que antes, cuando tú eras los dueños del bate y los guantes, tú te ponchas y decías, espérese, yo nunca había que decirte, está bien, Pablo, tú te ponchas, pero... Y quería ser el primer bate. Este fue más de un cuento, pero oye, bien, yo no lo hacía, pero a mí me pasaba eso, hermaní, porque yo era hijo del manager del manager que yo tenía muchísimos guantes, pero yo jugaba bien. ¿Tú bateabas o te ponchabas? No, y cogía bola como entonces, una estrella. Saludos a Rafael Andertoy. Hoy en día, los niños tienen actividades, aislamiento social. Es decir, los niños se quedan en sus casas, en el ciberespacio, en juegos electrónicos, en la computadora, en los videojuegos. ¿Y qué quita esa actividad? Que el niño se va desarrollando egocéntrico, aislado, evitativo, solitario. Por lo tanto, su salud física se le deteriora y su salud emocional, y aprende a ser un niño más inseguro porque tiene menos debilidades para adaptarse y responder a los estresores psicosociales, porque es él, y encima de eso gana peso y engorda. Toda la cantidad de niños que están muy obesos por no tener actividad física. Entonces, un llamado a las mamás y a los papás es decirle, ¿usted quiere que su niño tenga mejor salud mental? Empiece a temprana edad a que haga un deporte, que desarrolle una actividad deportiva, la que el niño tenga habilidad, en la que el niño le guste y con la que... Ahora, es lamentable que a veces llegan a la adolescencia, a la adultez temprana, y ahí es que se dan cuenta los padres que ya no hay tiempo porque el niño no quiere, o el adolescente. Es que desde niño es que hay que meterlo en el béisbol, en el fútbol, en el ballet, en todas las actividades deportivas, porque eso desarrolla salud mental. Porque se dice que de 0 a 7 es el tiempo de aprovechar, formar todo ese tipo de cosas, y que cuando ya un muchacho está en esa adolescencia, 16, 18, ya todo se puede, pero todo es más difícil. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y quiero referirnos a lo siguiente. La generación nuestra, tú no entrabas bien a la casa, soltabas los libros y los cuadernos y te iba al tigueraje para la calle. Pasaba aquí en los barrios, en San Miguel, en San Carlos, en los pueblos, por supuesto. O sea, tú vivías en la calle, ibas a la casa y a veces los viejos era que te frenaban. Entonces era otro mundo, tú eras un atleta, tú corrías, hacías... De repente el mundo cambió y entramos a ese que acabas magistralmente de describir. Vuelvo a la pregunta, ¿qué podemos hacer y cómo fue que llegamos a esta etapa sabiendo, como sabemos, todo lo negativo que tiene? Bueno, eso tiene mucha explicación. La sociedad de pronto, el nivel socioeconómico, la tecnología y los factores migratorios incidieron, las culturas, la misma globalización, las familias cambiaron y la sociedad cambió. Y de pronto los niños también tuvieron que vivir el embate de esa tecnología, de ese crecimiento económico y de esa dinámica.
Los padres que están más enfocados son los padres que tienen una visión más de helicóptero y se dan cuenta que los niños necesitan más el deporte y menos la actividad egocentrista, que le dan mayor participación en el colegio y en actividades extracurriculares. La otra parte de los 5 desafíos que estaban hablando, sí. Primero a conocerte a usted mismo, saber qué quiere, quién soy y qué voy a hacer. El segundo desafío es poder decirle a los jóvenes, descubran cuáles son sus vulnerabilidades, descubran cuáles son sus debilidades. Tercero, identifiquen sus riesgos, identifiquen los amigos riesgosos, identifiquen las actividades que te representen el riesgo. Antes uno decía que el muchacho no aprendía hasta que no llegaba a una acumulación de años por experiencia y que nadie aprende en cabeza ajena, y te decían también, tú eres muy candil de la calle y oscuridad de tu casa. Porque en la adolescencia se es muy gregario y es muy identificable a creer en los amigos y menos el consejo de la casa. A usted le pasó eso y a mí también. Claro. Pero ¿qué queremos decir? Hoy en día, ¿cuáles son los riesgos de esta juventud del presente? Los desafíos riesgosos que tienen. Sabemos que la adolescencia en términos de salud mental está teniendo problemas de salud mental en el orden. Abuso temprano de alcohol, algunos de droga. A más temprana edad, un muchacho se inicia en el uso y el abuso de algún tipo de droga o de alcohol, va a tener más dificultades para enfocarse y terminar una carrera técnica o una carrera universitaria. El adolescente comienza a edades muy tempranas a tener relaciones sexuales, tiene probabilidad de quedar embarazado o ser padre a edades más tempranas, que también es una de las causas de deserción escolar y de falta de terminar el proyecto de vida. Tercero, los adolescentes que eligen amigos de alto riesgo. ¿Cómo evitar eso? Porque a veces el amiguito de alto riesgo es el líder, es un gran deportista, es el que se levanta las muchachitas, o sea, el muchachito, el carismático, pero el muchachito es nefastico, es dañadito. Entonces, ¿de qué manera yo alejo mi muchacho, mi muchacha, de sin prohibírselo? Porque a los adolescentes uno no puede así prohibir cosas. ¿Cómo manejar eso como padre? Eso es como manejar a veces cuando tú le dices a un adolescente, fulano te va a llevar por mal camino. No es decírselo así, porque el adolescente cree que le quieren quitar su amigo y se pone en actitud pleitista, en el síndrome de oposición. Dime que me opongo. Entonces lo más importante es enseñarle a identificar riesgos. Si tú eliges un amigo de alto riesgo que consume droga, que anda en un carro a alta velocidad o en un motor haciendo carrera. Mal estudiante, generalmente. Mal estudiante o abandona la escuela, desafía a los profesores, lleva armas de fuego a la escuela, adopta actitudes pleitistas, forma grupos o bandas para pelear en grupo, evidentemente esas son conductas de alto riesgo que te van a llevar por mal camino, como dice. Lo tercero es decirle a los jóvenes, no entre en la cultura del inmediatismo. El inmediatismo es que cuando un joven quiere trabajar, tener empleo a muy temprana edad, eso puede ser bueno, pero también puede ser riesgoso, porque entonces se desenfoca, le coge como el gusto al dinero y comienza a tener dinero como para satisfacer necesidades inmediatas, y ese inmediatismo de poder tener el dinero del cine, del celular, de la comida rápida, de comprarse cosas para él, que él lo percibe bien a los 15, a los 16 años, sin embargo muchas veces lo lleva a perder la creatividad, a desenfocarse, a abandonar la escuela, a olvidar un curso técnico, más temprana edad, se envuelve en familia, y cuando tú vienes a ver, el adolescente se desenfocó y perdió
el proyecto de vida. Pero hay algo que también ocurre mucho y que procuro tu consejo, y es ese padre de los padres, padre, madre, que dice, no, mira, mijo, yo te puedo pagar la universidad y como clase media, mantenerte una mesada. Ahora, yo quiero que tú aproveches estos 4 años y te dediques a estudiar. Entonces, a veces hay la tentación de que el muchacho puede conseguir un trabajo a medio tiempo, que lo pueden poner allí para que se gane un dinero de 8 a 2:30, pero ya el muchacho va a ir a la universidad de 4 a 10, va a ir despacio y ya la prioridad de él es el trabajo, porque ahí está el Minopli. Esa estrategia de algunos padres de hacer eso, o sea, va a estar medio mala, no va a tener el último iPhone, no va a poder hacer ciertas cosas, pero nada más son 4 años. Esa es una medida correcta dentro de las posibilidades económicas, por supuesto. Aristóteles decía, cada ser humano es único y irrepetible. Hay jóvenes que pueden hacer eso, porque tienen habilidades, son inteligentes, tienen madurez pese a su edad, tienen fortaleza emocional. Pero son los menos eso. ¿Verdad? Pero hay adolescentes que pueden hacer las dos cosas, y hay jóvenes, y le va bien, y terminan su universidad y mantienen un trabajo. Es evidente, trabajar a edades tempranas, conseguir un empleo y tener una oportunidad de desarrollar los talentos y la creatividad de un joven, el trabajo le representa un factor protector, igual que la universidad. Cuanto menos tiempo libre tiene un adolescente y tiene un adulto joven, mucho mejor, porque se ocupa. Por eso, si no está trabajando, pero está en una actividad deportiva, está en la música, está en la pintura, está en actividades religiosas, culturales, sociales, eso le representa factores de riesgo, factores protectores. Entonces, el otro desafío es decirle a los jóvenes, ¿cómo usted, siendo joven, puede identificar los 5 problemas básicos de salud mental que usted puede tener? Primer problema de salud mental, lo mencionaste: crisis de identidad, baja autoestima, el pobre autoconcepto. Es decir, el joven que es vulnerable al bullying, que es vulnerable al acoso, que es vulnerable al chantaje, a la manipulación, porque él no tiene recursos emocionales para decir no, para competir, para manejar la decepción de un amigo o de una amiga. La crisis de un noviazgo en un joven. Segundo elemento, el joven que tiene cambios de humor, que se deprime o que tiene inestabilidad en su estado emocional, la familia tiene que buscarle la ayuda, porque la tasa de suicidio en los jóvenes y en la juventud ha ido aumentando. En todos los países del mundo, más jóvenes se están suicidando. ¿Incluido República Dominicana? Incluyendo República Dominicana. En el último censo del 2019-18, aumentó la tasa de suicidio en los jóvenes. Y eso tiene factores de riesgo como estos cambios de abuso de sustancias, de alcohol, de droga, el bullying, la presión social que tienen los jóvenes de vivir en una sociedad competitiva, Makini, que te exige tener celular de marca, ropa de marca, vestir, comer, salir, competir, las amiguitas, los amiguitos. No todos los jóvenes tienen la capacidad para entender esas demandas sociales. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que nuestra generación vivía tan conforme? O sea, yo era el hijo de 2 maestros de escuela, mi amiguito era el hijo del abogado, tenía otro estatus, mi amiguito era el hijo del empresario, mi amiguito era el hijo de un empleado del correo, que ganaba también poco. de un campesino, entonces, de un obrero. O del campesino. Entonces yo tenía un solo par de tenis, unos zapatos prietos para un bautizo, una cosa, pero como que uno vivía, esto es mi realidad y yo vivo feliz con eso. De repente pasaron 30 años y tú ves que hay una insatisfacción y tú subes y el muchacho, que ha pasado mucho aquí, en el sentido de que aquí hay mucha gente en los últimos 20 años ha mejorado muchísimo. Yo le digo, hey, vete a 20 años atrás para que tú veas donde tú estabas. No, pero resulta como que la sociedad ha cambiado y nadie quiere mirar hacia abajo ni recordar el pasado.
sino tú miras hacia esa persona que socioeconómicamente está por encima de ti. Entonces es la de nunca acabar, porque siempre habrá alguien más rico y más lo que tú quieras que tú. ¿Qué es lo que ha pasado tú? ¿Cómo manejar eso? Bueno, ese cambio de la movilidad social, de las competencias sociales, de una sociedad que se ha vuelto muy tangible, una sociedad que te mide el éxito por el carro, la vestimenta, lo que tiene, lo que posee. Entonces los jóvenes y los niños compiten en los colegios por las mochilas, por las comidas, por las vacaciones, dónde tú fuiste a esquiar, dónde tú fuiste aquí, te quedaste. Entonces le hemos enseñado los padres y la sociedad a los jóvenes a valorarse en función de cosas materiales. ¿Y por qué estos padres hacen eso y los nuestros, que manejaban menos información, eran más ignorantes de temas psicológicos o filosóficos, muy posiblemente? Algunos ni fueron a la universidad, ni bachilleres eran. Lo entendían mucho mejor, porque son los padres los que también, como acaba de decir, aceptan eso. Antes yo iba a Bayahíbe con mi familia una vez al año, pero ya Bayahíbe no tiene feeling, hay que ir a Catacana. Ya. Si no, pero soy yo que a mis hijos, en vez de decirle, no, su papá lo que es periodista, usted va para Bayahíbe, que esta es nuestra posibilidad. Pero entonces no se entiende muy bien, por favor. Fíjate lo que pasa, la sociedad de antes era una sociedad predecible. Era una sociedad pequeña, rural, se conocía a todo el mundo, eran las mismas gente que iban al parque, la misma gente en la escuela, la misma gente en la iglesia, la misma gente en el mercado. Se socializaba dentro de una comunidad que era más colectiva y gregaria, menos egoísta y menos individualista. Era más solidaria, era más altruista. Se vivía más del compartir y de dar. Y entonces esa sociedad no tenía presión ninguna por las cosas materiales. Esa sociedad fortaleció mucho lo intangible. Lo intangible eran los valores, que tu fuerza era que crean en ti tu palabra, tu honestidad, tu principio, y entonces tu familia se convertía en un referente social y tu modelo de crianza era tu papá y tu mamá. Entonces la referencia tuya en Baní era que te decían, ese es el hijo de Maquini, el profesor. Entonces, y era una riqueza. Pero tu valor agregado era tu papá y tu mamá. Entonces, tu referencia, fueron ellos por mucho tiempo y hoy en día siguen siendo tu referencia. ¿Ves? Ese de los Gómez de Neiva, él es inteligente, lo que pasa es que es el de los Gómez de Neiva. Tu miedo ¿sí? es fallarle a esas referencias. Porque te construyeron un símbolo y te construyeron una referencia. Ahora es como tú a estos muchachos de esta posmodernidad, de esa presión social, de ese neofilismo, de ese relativismo ético, de ese hedonismo, de vivir por el consumo, por el placer, como estos muchachos que juzgan a los padres como fracasados si no tienen nada que mostrar, y cómo estos padres se dejan manipular y chantajear y se dejan presionar por estos mismos hijos que le dicen que fulano también hace otras cosas. Entonces yo pienso que en esta crisis las familias tienen que sentarse a contarle las historias a los hijos. Las familias tienen que decirle a los hijos cómo se construyen las cosas, cómo se trabaja, cuál es la persistencia, cuáles son los valores, cuál es el enfoque. La familia tiene que hablar de eso. Pero estamos quizás ya para concluir olvidando, no hemos mencionado algo demasiado importante, fundamental, en lo que tiene que ver con la crianza, el ejemplo. O sea, tú le puedes decir a tu hijo muchísimas cosas, pero los carajitos, las carajitas, observan a su papá. Entonces, tú puedes ser muy ético y hablar de valores, pero mi papá de repente entró a un gobierno para decir una cosa y en 3 años la vida de nosotros cambió. La ambivalencia de que haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. Eso es grave. Ese es un aprendizaje normal. Es decir, es la familia tan permisiva o sin límite que le dice al hijo, aquí no se habla mentira, pero lo llaman por teléfono y él dice, el propio papá o la mamá, di que yo no estoy aquí. Entonces, esa dualidad
de lo que yo digo y lo que yo hago, al final el hijo, los hijos, el aprendizaje que se queda es el del ejemplo y lo que tú haces en la cotidianidad, no lo que tú les dices mucho. Entonces yo pienso que el último desafío de estos jóvenes es decirles esto: busquen ser jóvenes resilientes. Resiliente es el joven que aprende a vivir en la adversidad, en estos riesgos, con estas dificultades, y aprenden a salir bien, a enfocarse, a tener una carrera técnica, a tener una carrera universitaria, a fortalecerse, a tener proyectos de vida, a tener valores, a empoderarse, a resolver problemas, capacidad y habilidad emocional para resolver problemas, para salir bien, aprender qué hacer cuando otro no sabe qué hacer. Ese es el mensaje que le quiero dejar a los jóvenes en su día. Y felicidades a todos. Y nos quedamos con lo del deporte. Correcto. Porque los muchachos de las Águilas, que son de las Águilas, crecieron mucho con esa derrota. Claro. Lloraron, pero bueno, tienen que aprender pero que el ganaron Licey mucho. es el glorioso y perdieron. Pero los toros están ahora. Pero ayuda, ganaron. ayuda. O sea, el muchacho, el deporte es lo que más ayuda. O sea, si es de las Águilas, pierde del Licey, eso lo hace madurar, ¿verdad? Madurar, más fuerte. Muchísimas gracias. Un liceísta agitador. José Miguel Gómez y Montero, por eso es nuestro invitado de excepción en esta sección de salud mental. Continúa Enfoque Matinal. Si es de las Águilas, pierde.